El gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez cada día se hunde más en el desprestigio, en el descrédito, y es que la corrupción prácticamente ha sido este distintivo de esta administración de facto en Bolivia. Serias acusaciones que prácticamente ahora con el caso del ministro de Salud Marcelo Navajas, que tuvo que salir por la compra de esos respiradores a sobreprecio y de muy pésima calidad, ha dejado al descubierto la irresponsabilidad, la negligencia o la complicidad de la propia Yanine Áñez. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas ha externado su inquietud, su preocupación, porque todavía no hay fecha y porque Yanine Áñez no ha querido sobre las elecciones, cuándo se van a realizar los comicios para elegir al presidente constitucional de Bolivia. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle a la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cuando se suba un nuevo video. Vamos a este recorrido informativo de lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. División en torno a las elecciones en Bolivia preocupa a la Organización de las Naciones Unidas. Una fuente del organismo destacó el caso boliviano como ejemplo del impacto que la pandemia está teniendo en procesos electorales en todo el mundo. Y bueno, se ha conocido que en Bolivia la presidenta interina Yanine Áñez pues se ha esforzado, prácticamente se ha empecinado a que la fecha se prorrogue lo más posible, mientras que Evo Morales, el expresidente boliviano, el partido político el MAS, propone que sea dentro de los 90 días hábiles, los cuales ya están corriendo. La división en torno a cuándo celebrar las elecciones en Bolivia, aplazadas por la emergencia del COVID-19, preocupa a Naciones Unidas. Inquieta tanto por la posibilidad de que se celebren en poco tiempo y sin medidas de protección adecuadas frente a la COVID-19, como por el riesgo de que el gobierno interino se perpetúe. Así lo apuntó una fuente de la organización que habló a los periodistas bajo condición de anonimato y que destacó el caso boliviano como ejemplo del impacto que la pandemia está teniendo en procesos electorales en todo el mundo. De todos ellos, Bolivia es para Naciones Unidas el caso más preocupante, principalmente por la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas. Los comicios que tenían que haberse celebrado el 3 de mayo fueron pospuestos. Los comicios que tenían que celebrarse el 3 de mayo pasado fueron pospuestos por el COVID-19 y por ahora el país está a la espera de una fecha para ir a las urnas pese al plazo de 90 días marcado por el Parlamento en contra del criterio del gobierno interino de Yanine Áñez, quien por cierto pues busca desde luego también ahora ser presidenta constitucional de Bolivia, pasando por alto todos los acuerdos que había hecho con este grupo político que alentó el golpe de Estado contra Evo Morales, como lo ha denunciado el propio ex presidente boliviano. El Parlamento, con mayoría del movimiento al socialismo de Evo Morales, ha promulgado una ley que da 3 meses para celebrar las elecciones, pero parlamentarios que respaldan a la presidenta interina, Yanine Áñez, han presentado recursos para frenar la legislación, dado que el gobierno considera que no debe acelerarse la convocatoria por medio de la crisis sanitaria. Naciones Unidas está preocupada porque ve poca voluntad de establecer medidas para mitigar el riesgo de contagios durante las votaciones. Por ejemplo, permitir que se vote durante 2 días con horarios escalonados según la fuente. Al mismo tiempo, también ve el riesgo de que se busque prorrogar la situación actual y convocar a los comicios en un momento particular que pueda beneficiar a un partido. Cuando se decidió el aplazamiento, la candidatura del MAS, encabezada por el exministro Luis Arce, iba primera prácticamente en las encuestas. El MAS y Morales, que desde Argentina ejerce de jefe de campaña de su partido, acusan a la presidenta interina de intentar perpetuarse en el poder, pues lo asumió en noviembre pasado de forma transitoria con el mandato de convocar cuanto antes los comicios.
Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores después de que se anularan las elecciones en octubre, en las que Evo Morales fue declarado vencedor entre denuncias de supuesto fraude a su favor e informes de organismos internacionales sobre irregularidades en los comicios, principalmente de la Organización de Estados Americanos. El entonces presidente anunció que renunciaba a un cuarto mandato consecutivo porque era forzado por un golpe de Estado para privarlo de una nueva victoria electoral y sacarlo del poder en medio de presiones militares y policías, entre otras. Áñez asumió entonces el poder con un mandato interino, primero hasta el 22 de enero de este año, cuando se debía empezar una nueva legislatura, luego ampliado hasta que salga un nuevo gobierno de las elecciones a las que se presenta como candidata por Alianza Juntos. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, desplegó el pasado noviembre al diplomático francés Gerard Arnault, enviado especial al país con el objetivo de tratar de mediar en la crisis y ayudar a las distintas fuerzas bolivianas a lograr una salida pacífica, lo cual pues todavía está en suspenso porque las elecciones no se han realizado. En este escenario llama mucho la atención lo que está pasando con el gobierno interino de Yanine Áñez. Rodeada de casos de corrupción, hunde a Bolivia en 6 meses después del golpe de Estado a Evo Morales. 35 fallecimientos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Este fue el costo que tuvo que asumir la sociedad boliviana para que la nueva presidenta interina de Bolivia, Biblia en mano, entrase al Palacio Presidencial sin pasar por las urnas. Tras 6 meses de gestión, la nueva presidenta interina ha echado al traste el milagro económico que consiguió en 13 años de gobierno el expresidente Evo Morales. Un milagro que consiguió que el país andino pasara de ser el segundo más pobre de Latinoamérica a ocupar el primer puesto de crecimiento económico. Esto también con informes de Naciones Unidas y el Banco Mundial. A su vez, fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%. En apenas 6 meses, Áñez ha tenido que realizar numerosos cambios en sus propios ministerios, concretamente en las carteras de presidencia, comunicación, educación, desarrollo rural, desarrollo productivo y minería. Antes de la pandemia del COVID-19, el Producto Interno Bruto boliviano ya había decrecido un 2.13%, echando por tierra los datos de crecimiento que había acumulado la gestión de Evo Morales. Áñez se enfrenta a protestas y bloqueos en todas las ciudades del país por la emergencia alimentaria que sufren las zonas más deprimidas, en especial ciudades como El Alto o Cochabamba, donde los manifestantes denuncian violaciones a los derechos humanos y censura. Además de las protestas, la presidenta interina tiene que hacer frente a los 13 casos de corrupción que han surgido en el seno de su gobierno en apenas 6 meses de gestión, un posible récord Guinness de la corrupción. Además de las protestas, la presidenta interina tiene que hacer frente a los 13 casos de corrupción que han surgido en el seno de su gobierno en apenas 6 meses de gestión, un posible récord Guinness de la corrupción. Como denuncia el diario boliviano La Razón, muy crítico al gobierno de Evo Morales durante su mandato, al menos 13 ministros y altos cargos del gobierno estarían involucrados en irregularidades manifiestas, coacción, tráfico de influencias, sobreprecios, pagos y cobros irregulares y además de uso indebido de bienes estatales. Y como podemos ver aquí en pantalla, estos son los datos de las irregularidades presentadas durante la actual gestión del gobierno interino de Yanine Áñez. Sobresalen pues el Viceministerio de Políticas Comunicacionales, Ministerio de Presidencia, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicación, Yacimientos de Litio Boliviano, el Ministerio de Minería, Ministerio de Gobierno y Presidencia, Ministerio de Defensa, hasta el Ministerio de Culturas y Turismo, Entel, por mencionar solamente algunos. Sin una fecha de elecciones a la vista, el gobierno de Yanine Áñez mantiene su política de privatizaciones y saqueos de las empresas estatales más importantes de Bolivia
hidrocarburos, telecomunicaciones y aerolíneas. La oposición acusa a Áñez de otorgar contratos millonarios sin licitación y hasta la fecha se ha abierto 3 procesos de investigación para esclarecer los procedimientos de concesión de contratos de las empresas estatales. Sin una fecha de elecciones a la vista, el gobierno de Yanini Áñez mantiene su política de privatizaciones y saqueo de las empresas más importantes de Bolivia. Y se habla de una desastrosa gestión durante la pandemia del COVID-19. En el país andino se reportan 5.187 casos confirmados y 215 fallecidos. La mitad de los fallecimientos se han producido en el distrito de Santa Cruz, una de las zonas más ricas y más críticas con el gobierno de Evo Morales. A pesar de que la cifra de defunciones es baja en comparación con Europa, las consecuencias de la gestión económica podrían ser peor que el propio virus. El 27 de abril el gobierno decidió cortar el suministro de gasolina al trópico de Cochabamba, ocasionando el fallecimiento de más de 11 millones de peces por falta de oxígeno en las piscinas artificiales de 3.500 piscicultores, lo que supondría un desastre alimentario y económico. A su vez, se desconoce el uso que se ha dado a los créditos del Fondo Monetario Internacional. Nunca se llegaron a instalar los laboratorios para pruebas del COVID prometidos por la presidenta interina y las compras de suministro anunciadas por el gobierno no han llegado a la ciudadanía. El Ejecutivo se niega a publicar la factura de los gastos para la prevención del COVID-19. Por otro lado, a esta desastrosa gestión se le suma la polémica compra de sobreprecio de respiradores a España por parte del ministro Marcelo Navajas, que ha tenido que declarar como investigado en el caso. Por el momento, 2 directores de salud de su ministerio están encarcelados por la trama de corrupción. La compra se realizó a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, 2 de sus directivos están detenidos acusados de participar en la trama de corrupción. Según fuentes de la investigación, un testigo afirma que 3 intermediarios bolivianos iban a cobrar sobresueldos por la venta de respiradores españoles. Así las cosas en este escenario, y Evo Morales en su cuenta de Twitter dio a conocer esto. Es inédito y altamente preocupante que un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se presente en uniforme de campaña para imponer plazos a la Asamblea Legislativa, incluso sobrepasando autoridad del órgano ejecutivo, y luego declara a la prensa congregada en Plaza Murillo. Verdaderamente complicado lo que se está viviendo allá en Bolivia. Y además se dio a conocer esto, la canciller del gobierno de facto confirmó despido de 180 funcionarios y diplomáticos, muchos con gran experiencia, lo que explica la ausencia de Bolivia en el concierto internacional, la falta de iniciativas y el sometimiento a otros países en contra de los intereses nacionales. Así se encuentra el panorama en Bolivia. Te invito a que puedas darnos tu opinión, que des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.